¿Quién se inventó el 8%? ¿De dónde salió el 8%? ¿Dónde está la base científica que tiene que ser 8%? Que alguien le explique a la señora ministra de Educación que existe una constitución política en este país. Tuvimos un acuerdo nacional muy importante, que fue establecer el 8% del Producto Interno Bruto en la Constitución, que no fue una ocurrencia como algunas personas ignorantes dicen. Una ministra de Educación que se convierte en cómplice de la reducción del presupuesto, me cuesta muchísimo entenderlo. El presupuesto educativo es un recurso fundamental para que el Ministerio de Educación Pública planifique económicamente el año lectivo. Entonces uno tiene que saber, no solo voy a hacer esta compra, sino esta compra va para las bibliotecas, va para los centros de aprendizaje, ¿para qué la voy a usar? ¿En qué fecha hay que placar las cosas? La eficiencia interna de las instituciones públicas es súper importante. El 9 de junio del 2011 se reformó el artículo 78 de la Constitución Política de nuestro país para el fortalecimiento del derecho a la educación. Se estableció que la educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y en el sistema público gratuitas y costeadas por la nación. En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al 8% anual del Producto Interno Bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución. La Constitución también muestra cómo otras reformas antecedieron el logro del 8%. Hay un antecedente que es de 1997 y está inserto en la ley 7676 del 23 de julio. Esa ley reformó el artículo 78 de la Constitución Política para incluir el 6% del PIB como un porcentaje obligatorio para la educación pública. Posteriormente, en 2006, casi una década después, bajo el expediente legislativo 15.638, se produjo un informe afirmativo de mayoría que lo que recomendaba era pasar del 6 al 8% del PIB y esa recomendación se convirtió en ley de la República el 9 de junio de 2011 con la ley 8.954, que ya convirtió ese 8% en un acuerdo de carácter nacional. Pese a que uno de los transitorios de la ley indicó que en ningún caso el porcentaje del PIB destinado podrá ser más bajo que el del año precedente, el mandato se ha venido ignorando desde 2017. Es enormemente preocupante que a partir del 2018 y sobre todo en los últimos 3 años, pasamos de un presupuesto que había subido del 5 al 7.4 del PIB, que es un aumento muy significativo, y para este año estamos hablando de prácticamente menos del 5%. Desde la perspectiva económica, no se debe olvidar la relación directa del presupuesto y el valor del Producto Interno Bruto durante cada año. La inversión en educación como porcentaje del Producto Interno Bruto ha disminuido considerablemente del 2017 a la fecha. En el 2017 representaba un 7% del Producto Interno Bruto y hoy ronda el 5%, el 4.9%. Esta disminución no solamente es la más baja en la última década o en los últimos 15 años, sino que también representa o iguala los valores en inversión en educación de hace 41 años, en 1983, cuando se vivían los embates de la crisis económica de los años 80. ¿Cómo está Costa Rica en comparación con otros países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE? Por ejemplo, Uruguay, de una inversión como porcentaje del PIB del 2% en el 2003 a un 4% en el 2023. Es decir, duró 20 años en recuperar 2% en inversión en educación como porcentaje del PIB. De igual manera, Chile, que en el 2006 representaba un 3% y apenas en el 2020, 21, 22 representaba ya un 5%. Esto lo que nos indica es que poder aumentar el porcentaje de inversión con respecto al PIB no es algo que se haga tan fácil a como se han hecho los recortes. El 10º informe del estado de la educación
toma como base el año 2018 y concluye que el presupuesto real destinado a la inversión educativa del periodo 2022-2025 apenas ha representado un 84% del presupuesto que se invirtió en 2018, lo que significa que el presupuesto educativo ha sido recortado en al menos un 15%. La Sala Constitucional ha llamado la atención sobre este punto en varias ocasiones, pero las asignaciones presupuestarias continúan ignorando lo establecido a nivel constitucional. Digamos que pusiéramos un impuesto para financiar la educación y entonces tenemos más plata y podemos financiar educación. La regla fiscal dice que no, que aunque haya más ingresos no se puede invertir más en educación. Bueno, eso es una aberración y es muy mala política fiscal. La Constitución está por encima de la ley. La Constitución dice que no podemos invertir menos del 8% del PIB en educación. Hay una ley que dice que no podemos y hay un gobierno que no quiere invertir más. Están violentando la Constitución. ¿Cómo enfrenta el Ministerio de Educación Pública los recortes que se han hecho al presupuesto educativo? ¿Cuáles son las áreas que usted considera que podrían estar siendo más ejecutadas? En este momento estamos cubriendo todas las necesidades que se requieren, incluso una mayor inversión en infraestructura. Incluso cerramos un 2024 con un 99% de ejecución presupuestaria. Eso nunca antes visto en la institución. Se pagaron los salarios, se pagaron los compromisos, estamos invirtiendo en infraestructura, estamos cubriendo los comedores escolares, el transporte estudiantil. Y para este año estamos hablando de prácticamente menos del 5%, ¿verdad? Entonces hay menos recursos para infraestructura, se desfinanciaron los comedores, se desfinanció el transporte, se desfinanció Avancemos, han bajado las capacitaciones de los docentes. Entonces la situación a mí me asusta lo que esto puede significar. En los 80s perdimos una generación, yo no quisiera que esto signifique que vamos a perder otra generación de muchachos y muchachas. Luego de varios años de decadencia, en lugar de luchar por corregir la situación y defender el 8% constitucional, Ana Catarina Müller, quien recientemente dejó su cargo como ministra del MEP, dejó perplejo a todo el país durante su administración, pues cuestionó el origen del porcentaje al presupuesto educativo y no lo defendió. ¿Quién se inventó el 8%? ¿De dónde salió el 8%? ¿Dónde está la base científica que tiene que ser 8%? A principios de los años 80 se dio una caída muy importante de la inversión en educación. En aquel periodo se nos cayó el porcentaje de inversión en educación por debajo del 3% del Producto Interno Bruto. Y eso significó que tuviésemos prácticamente una generación perdida en esos años, ¿verdad? Gente que no pudo llegar a los colegios o que llegó a los colegios y tuvo que salirse, que por ejemplo impidió que se construyeran nuevos colegios. Entiendo el dilema del ministro de Educación, de Finanzas o de Hacienda, pero encontrar a una ministra de Educación que no solo no defiende el presupuesto, sino que se atreve a decir, ¿para qué es el 8? ¿De dónde salió el 8? No, el 8 salió de una investigación que decía cuánto necesitaríamos tener de financiamiento educativo para llevar a una cobertura de 100% en secundaria y en preescolar. Porque en el momento en que se habló del 8%, la cobertura era muchísimo más baja. Nos tomó más de 20 años recuperarlo. En los años 90, pues empezó a hacer un esfuerzo por estabilizar la situación y se abre un nuevo periodo a partir de la década del 2000 de recuperación de la inversión en educación y tuvimos un periodo de auge, ¿verdad? Donde volvimos a recuperar la inversión, el crecimiento de esa inversión y tuvimos un acuerdo nacional muy importante que fue establecer el 8% del Producto Interno Bruto en la Constitución. Entre las acciones sindicales, ANDE, como sindicato miembro de la Internacional de la Educación, se adhirió a la campaña por la pública que busca volver a la inversión de la educación y a la dignificación de la carrera docente con la protección de los derechos laborales y la garantía de los recursos necesarios para el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje. Con estos iniciamos una fuerte presión para que el presupuesto en educación
tuviera aumentos significativos. Hemos participado con los diputados y las diputadas de la Asamblea Legislativa generando la conciencia necesaria para el aumento del presupuesto en educación. Y finalmente, hemos conciliado reuniones con el señor ministro de Educación, haciéndole ver la necesidad tan urgente de aumentar el presupuesto, que no es para menor cosa, sino la inversión en educación, que es de prioridad para el progreso y el desarrollo de una nación. ANDE históricamente ha sostenido una lucha constante por una asignación presupuestaria digna y apropiada para atender las diferentes necesidades y urgencias del sistema educativo, como infraestructura, material didáctico, comedores, transporte estudiantil, becas, entre otros, que afectan en las escuelas y colegios de Costa Rica.